Me tocó prender la luz a mí, a la guarida. Hablando de luz, acabo de pagar la factura de luz. Creo que vamos a tener que usar menos luz. Sí, sube la factura. No sé cómo estará lo del agua. Por suerte no usamos mucha agua aquí en la guarida, apenas para regar las plantitas. Expensas no pagamos porque nos han recibido con mucho cariño en la guarida, pero me preocupa la factura de la luz y bueno, me preocupan los precios en general. Mientras estamos viviendo encuestas y campañas, yo estoy cuidando el bolsillo. Hola, Jorge. ¿Cómo vas? Bueno. Ya se ve quién paga la luz en la guarida, ¿no? ¡Qué discurso! No, tenemos que ahorrar en todo y esto lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Hay que ahorrar en absolutamente todo y los que producen también hacen lo mismo. Sí. Vos fíjate que la marraqueta ahora es una marraqueta... De alacitas. De alacita. Chiquitita. Sí. Chiquitita. Y que ya en muchos lados te dicen desembosadamente 60 centavos, sí, no 50. Pero y bueno, a veces es lógico. 70. Hay panaderías donde el pan está a 70. Bueno, mientras nosotros estamos preocupados por la economía, Víctor Hugo Romero en Cochabamba ha dedicado su imagen más bien a las encuestas, ¿no? La vamos a compartir. A ver, pero Víctor Hugo Romero está encendido. Sí, mirá. sí. A ver, el título de su ilustración. El impacto de las encuestas. Y ahí están, además, claro, 1, 1.3, 2.1. ¿Qué significa esto? Para mí que están furiosos, ¿no? Están furiosos. Claro, pero ¿por qué? Vos fíjate, cada uno de esos estadios, no sé cómo decirle, donde están parados, es un porcentaje de la encuesta. Por eso. Uno tiene el 18,5, el otro el 13,7 y así, ¿no? Esos son los bloques más bien de la izquierda, ¿no? Salvo Andrónico, que supera los 10 puntos. Es 1%, 2%. Sí, pero Johnny todos Fernández están disconformes. Este es el tema. Te den el porcentaje que te den, están disconformes. No sé si está tan disconforme el que ahora está en la punta, Samuel Doria Medina, un poco más abajo Jorge Tuto Quiroga, un poco más abajo Andrónico en tercer lugar. Andrónico en tercer lugar. A Rodrigo Paz no le va tan mal. Johnny Fernández... Manfred subió un puntito. El mejor entre los peores, ¿no? Y a los que les va mal, definitivamente, a los pedazos del MAS. ¿Quién diría? El candidato oficialista con un porcentaje bajísimo, la alcaldesa de El Alto, lo dijimos ayer, ¿no? Están montados en el poder político y sus caballos están totalmente caídos. Faltará ver cómo evolucionan en los siguientes días. ¿Cuántos días quedan para las elecciones? 47 más o menos. Como decían entre los militantes gonistas, faltan 30 días para que se vayan los que ya sabemos, decían. Muy bueno, yo creo que ahora estamos todos esperando más que se vayan, esperar elecciones y más que las elecciones en sí, un escenario, una salida. A izquierda y a derecha hay preocupación. Y no hay un candidato que enamore, no hay uno que venga con un 32%, ahí un 50%. Ahí está el tema. No hay esperanza y no hay enamoramiento. Nadie gusta y en lugar de decir la gente, bueno, menos mal que ya vienen las elecciones, o sea, que con ellas viene la solución. No advierte la gente que venga solución. Ni Mandrake. Pero bueno, a seguir construyendo, a tener optimismo. Estuvimos hablando con actores de la empresa privada, con jóvenes, con gente de cine y todos nos dicen, vamos a mover un poquito la esperanza, ¿no? Porque si encima traemos el ánimo así, pues no salimos. ¿Cómo? Con trabajo, como decía Voltaire en su libro Candide, cultivando nuestro jardín, como nosotros la guarida. Aquí la cultivamos, hay un aquí punto la trabajamos. A favor. ¿Cuál? El estoicismo del boliviano, de la boliviana, ¿no? De la bolivianidad, digamos. Es estoico, es aguantador, es sufrido, trabajador, es trabajador. Y trabajadora. No, más trabajadora la mujer que el hombre. La mujer sí, verdad. Lejos. Acá hay varios hombres, pero yo se los digo así. En nuestro equipo somos mayoría. Aislinn, Vania, Claudia y Jorge 1. Goleada 3-1. Hablando de goleada... y soy el que más trabaja. Este es el único caso. Sí, el que más trabaja. Antes de hablar de la goleada, empezamos julio. Para quienes amamos la ciudad de La Paz, julio es
el mes. Es un mes lleno de festividad, de energías. De repente esto nos impulsa un poquito más. Goleada. Sí, ayer se dio una de esas cosas que se da cada tanto, muy de tanto en tanto en el fútbol. El Manchester United, que es un equipo laureado, el número 1 de Inglaterra y dirigido por Pep Guardiola, Con gran gran candidato, reputación. claro, y con mucho dinero detrás porque pertenece al fondo emiratí. Con reputación y con recursos, ¿no? Sí, el Fondo Soberano Emiratí. ¿Qué quiere decir el Fondo Soberano? Que el país, Emiratos Árabes Unidos, es el dueño del equipo. Entonces tienen toda la plata del mundo. Y compran jugadores y esto y demás. Y era el candidato a ser campeón. Y se enfrenta en octavo de final contra el Al Hilal, que también que es más rico, mucho más rico, porque pertenece al sultán. Pero con menos tradición. Pero con futbolera. mucha menos tradición, no tiene los mismos jugadores y yo que se está empezando, ¿no? La Liga Árabe de Arabia Saudita. Pero ya dio una muestra extraordinaria cuando en el Mundial del 2022, en el primer partido le ganó a Argentina. El único rival que venció a Argentina, 2-1, con todos jugadores sauditas. Y ayer ¿Qué pasó anoche? le ganó el Al Hilal en un partido para la historia, le ganó 4-3. ¿Emocionante? No, es chica loco. esa palabra. De loco. Para mí hay 4 jugadores que si le ponen 10 es una injusticia. Si al arquero le ponen 10 es una verdadera injusticia. Yo le pondría 12, 11 de calificación. Y lo mismo Koulibaly, que es un jugador africano extraordinario. Milinkovic Savic, que es un bosnio. Y sobre todo un jugador brasileño, que ahora lo vamos a ver. A ver si el que fue elegido, vamos a pedirle a Vania. ¿Tenemos la imagen ahí? Sí, el jugador Ahí que fue está. elegido, Marcos Leonardo, una máquina de jugar al fútbol, 22 años, brasileño. Él metió 2 goles, pero aparte de eso, es el que está levantando esa bandera Al del Al centro, Hilal. en la imagen del centro. Sí, pero hay otra imagen donde él está con el trofeo de mejor jugador. Y bueno, fue un partido para la historia. Afortunadamente, uno de nuestros invitados vio el partido, porque si no me quedo con esto, es como cuando vos ves un plato volador y lo Sí. querés contar a alguien y nadie te cree, ¿no? Sí. Pero alguien lo vio también y dijo, qué partido extraordinario. Iban y venían de un lado al otro, se perdían goles y al final hicieron 7 goles, ¿no? Vamos a tocar este tema si nos queda tiempito. Este es al Marcos final. Leonardo. Creo que esto lo catapulta automáticamente a un gran club europeo y a la selección brasileña. Qué Una pena, actuación- yo estoy viendo el deber, vamos a volver al deporte, yo diría al final del programa, porque Sí. la gente espera esto. Qué diálogo que tuviste ayer con Gringo González. Vamos a recuperar en TikTok, gracias a Vania, los momentos cúspide de este diálogo. Yo quiero, y no encuentro, quiero escribir, pero me sale espuma. Quería recuperar la noticia del consorcio, pero claro, es así el mundo digital. Lo leí anoche y una noticia tapa la otra y una tapa la otra y por eso nos olvidamos. Pero te Pero no ayudo. me quiero olvidar del caso consorcio. Ayer leí una noticia en la que se recuperaba el camino que está siguiendo cada proceso y resulta que los implicados y las implicadas están en una gran mayoría en centros de salud. Castro ya no está en el centro de orientación femenina, está también en un centro de salud. Es decir, no tengo vocación de torturadora, pero las investigaciones estarán siguiendo el curso normal. Las personas Puede ser, que tienen pero que perder su libertad la perdieron o hay un abuso de la justicia. ¿Cuánto se informa? sintetizando, A ver. hay 7 imputados y ninguno está preso. Listo. ¿Está bien? Ese que sea el titular, así lo dejaremos. Y nos vamos a Después la se pausa. va porque- difuminando, Sí, se va sí, diluyendo. sí. Y después termina uno está en la casa, el otro, el más grave tiene, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria. A otro, uno ¿Por que qué? mató a 10, Porque le ponen estamos- un cintillo. Porque estamos hablando de otras noticias y una noticia tapa la otra, una tapa la otra, ¿no? Ese es uno de los problemitas del mundo digital, ¿no? Y del espíritu. No, de la actual. vida diaria, porque una noticia, la noticia es como la cadena alimenticia, una noticia devora a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa noticia del consorcio baja y otra pasa a ser el titular, se va, Sí. como se llama, amainando, el problema va amainando. Sí, y aunque después no desaparece. es tan natural el flujo porque hay medios que sostienen algunas noticias y no otras.
todos los medios, ¿no? Vamos hoy a tener una mesa de economía con dos colaboradores, con dos, ya no son invitados, son parte de la guarida, Horst Greve y Omar Velasco, para hablar de qué. Otra vez de la economía, de cuáles son las rutas, pero hoy poniendo énfasis en la empresa privada. Jorge tiene debajo de la camisa una polera que dice "Viva la empresa privada". Me gusta. Sí, no, yo también creo que es necesaria en toda sociedad. Pero si ¿qué no hay se le empresa puede privada, criticar? ¿Qué se le puede criticar a la empresa privada boliviana? ¿Será una maravilla o hay cosas que tienen que mejorar como actor fundamental de la economía y del país también? Que sea el tema en nuestra mesa de economía. Vale. ¿Está bien? Pero que quede claro una cosa, sin empresa privada un país no puede prosperar, ¿no? No, por eso... No puede ni funcionar. Por eso tenemos que ser muy críticos con la empresa privada, porque es fundamental en toda sociedad y en toda economía, ¿no? Hasta en los países con estructura más socialista es deseable tener una buena empresa privada. El país número 1 del mundo, que es China, sin ninguna duda, tiene una ideología de izquierda, digamos, comunista, claramente. Sí, es polémico el tema chino, pero, ¿no? Sí, pero de todas maneras pasó a ser el país número 1 del mundo. ¿Por qué? Por su economía de mercado, ¿no? Y es lo que se está debatiendo también, ¿no? Los polos, las potencias. Hablaremos de esto con nuestra mesa de economistas después de este consejo. Yo no me resfrío porque tengo siempre Resfrianex en casa y porque me abrigo. Vamos a la pausa y volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, segundo tiempo en esta guarida. Vámonos a la llave. No es la llave para invitados, es la llave para los amigos que ya tienen una copia de la llave. Igual se las vamos a dar y prestar hoy en físico. La llave de corazón está ya con ellos. Horst Greve y Omar Velasco. Vamos a la rejilla. La gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Dos economistas de la guarida ya tienen la copia de su llave, pero es lindo volverla a tener en físico. Hace poco vino Andrea Condori, nuestra colega acá en Aviala, bajó solo para decir, ¿puedo tocar la llave? Creo que ya se está haciendo el objeto de la guarida, ¿no, Jorge? Esta llave era de mi tatarabuelo. Así que les pido, por favor, porque que la es un cuide. recuerdo de familia. Perfecto, la llave, el arcón de la abuela. Eso, sí, tal cual. Para entrar a la sabiduría que hay ahí adentro. A ver, Omar, présteme, la llave, por favor. que sea la llave de la salida económica, ¿o no hay esa? Esa llave está difícil de encontrarla, pero yo creo que está ahí y yo creo que va a depender mucho de las voluntades políticas. Sí, y del espíritu de la ciudadanía también. Quiero comenzar con una columna de Armando Ortuño este sábado en el periódico La Razón. Voy a leer solamente un parrafito ahí para provocarlos. ¿Qué dice Armando Ortuño? Dice, durante más de un decenio, los gremios del sector privado se mantuvieron casi al margen de las esferas de decisión política relevantes en el país. Esta era una normalidad en un espacio latinoamericano en el cual las representaciones del gran capital suelen ser un actor decisivo de la política. Ese largo eclipse está llegando a su fin y en esta semana vimos la primera señal del retorno de los empresarios al centro del poder. La pregunta es si ese proceso será tan fácil si solo replican las formas e intereses del pasado. Ha hablado Armando, por ejemplo, de una semana de fiesta en los círculos del poder empresarial cruceño, donde hablaron de impuestos, aranceles, desmantelar regulaciones, mantener subvenciones, etcétera, etcétera. Dice, se agradece la transparencia, pero sorprende la falta de pudor, aunque eso de andar vendiendo la piel del oso antes de liquidarlo es a veces arriesgado por mucho que últimamente el oso sea medio boludo. SIC,
Armando Ortuño. Bueno, sigue así. ¿Qué hace Armando? Pone sobre la mesa de discusión el papel de las organizaciones empresariales, privadas y poco el papel que están jugando en medio de esta campaña. Según Armando, a ver, espero no traicionar en este resumen, vuelve la empresa como un actor, por supuesto, económico, pero además un actor político que hoy adquiere una relevancia particular. Han leído el texto tanto Horst Greve como Omar y por supuesto Jorge, no les cuento a ustedes, pero que nos sirva de semillita para hablar de la empresa privada, ¿no? Horst, ¿qué te pareció el artículo? Bueno, yo lo encuentro excepcional en el marco comparativo con sus otros artículos. Esta vez se le salió la bilis, ha utilizado muchísimo más adjetivos y ha tratado de hacer ironía y sorna que creo que sesga su interpretación sobre el capitalismo en Santa Cruz y sus potencialidades tanto económicas como políticas. Pretende ser una crítica desde una perspectiva de un colla resentido, digo yo. Tampoco se ahorró adjetivos, Horst. ¿Te gustó a ti, Omar, la columna de Armando? Yo creo que Armando lo que hace en el artículo es desnudar una característica de nuestra economía boliviana, y es esa república oligarca que ha, digamos, regentado en el pasado, porque hemos tenido ciclos, por supuesto, de auge y acumulación, como ha sido el tema de la plata, donde obviamente han estado empresarios potentados, digamos, administrando los recursos. Ha llegado la minería del estaño, los famosos varones, Hochschild, Aramayo, Patiño. Hemos entrado hoy, por supuesto, en un otro ciclo de auge, por ejemplo, agrícola, donde familias en el oriente, Marinkovic, etcétera, tienen, por supuesto, también empoderan esta acumulación del excedente. Pero lo que hay que recordar... Y de hecho hay migraciones también, de la minería a la tierra, ¿no? Es verdad. En todos esos procesos lo que hay que ver es que el Estado ha participado indirectamente, ha favorecido este proceso de acumulación, porque si no era a través de los cuantiosos beneficios que has recibido, dotación de tierras, insumos baratos, la mano de obra siempre baja, no se habría realizado esta acumulación. Yo creo que en Bolivia el único sector donde hemos tenido un proceso de acumulación genuino ha sido en la ciudad del Alto, porque tú vas a ver de que se ha creado un comercio, sectores económicos que prácticamente han surgido de la nada. Me paro acá para preguntarle a Horst si coincide con esta visión y si es generalizable a otros países de que el Estado favorece estas acumulaciones y que la empresa privada, sin esta ayuda del Estado, de pronto no tendría esta acumulación. Bueno, en el capitalismo en general, en todo el mundo, y con sus diferentes variantes, el capitalismo en Europa es una cosa, en Estados Unidos otra, en la China y en los países del Asia es otra, ¿no? Pero siempre el Estado es un actor fundamental. El Estado crea el mercado, pone las condiciones para que funcionen los mercados. Los empresarios privados no pueden crear dinero, ni pueden respaldar ese papel que nosotros utilizamos de moneda con sus acciones y lo que sea para que circule como equivalente general. Entonces, el Estado es imprescindible para el funcionamiento del capitalismo. Ahora, depende de cómo se lo haga y con qué métodos y con qué... ¿Con qué orientación? Con qué orientación, claro, hacia dónde va. Lo crea, o sea, las condiciones crea, el marco. El marco. Pero el Estado. ¿lo beneficia también? En general, ¿beneficia a la empresa privada? Lógico, ¿O depende de los países? Lo que no puede hacer un Estado es crear las condiciones para que prospere la empresa y antes de que haya dado 2 pasos le pone las trabas de los impuestos, de las revisiones, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí en Bolivia? El Estado está tan angurriento de captar recursos, tributación para sus gastos, que a las pequeñas empresas las persiguen, las extorsionan, les cobran prematuramente, antes de que hayan emprendido vuelo y hayan estabilizado su competitividad, ya el Estado les está poniendo requisitos en materia laboral, poniendo requisitos en materia ambiental, poniendo requisitos tributarios. Entonces, en muchos países hay un matrimonio equilibrado entre el poder político y el poder empresarial.
Y la democracia verdadera funciona cuando el poder político se dedica a regentar el bien común, a regentar los equilibrios, a poner los fundamentos. Y funciona mal el capitalismo y la democracia cuando el poder económico se junta con el poder político. Esa es una mala combinación. Sí. A ver, yo que vengo de afuera, lo miro desde palco, ¿no? El tema boliviano, y yo lo que creo que hay una enorme desconfianza entre estos dos polos. La empresa privada desconfía del Estado, de que el Estado lo va a expoliar, de que el Estado no le va a crear las condiciones necesarias, de que el Estado le va a meter la mano. Y a su vez, desde el Estado o desde lo político, se teme también a la empresa privada de que va a ser una acumulación de riqueza, ¿no? Al campo, claro, los grandes terratenientes, los mineros, las grandes mineras, todos se lo van a llevar. Hay una gran desconfianza entre los dos. Pero en este momento de la historia, yo creo que el gran protagonismo a partir de las elecciones tiene que ser de la empresa privada para levantar esta situación. Yo creo, sobre lo que acaba de decir Jorge, que eso es válido sobre todo para el último tiempo del movimiento al socialismo, con la presidencia de Evo Morales o con la presidencia de Luis Arce. Pero antes, en gobiernos como el de Gonzalo Sánchez de Lozada u otros, me imagino que hubo otra relación también, porque el poder económico sabe también encontrar su lugar, por ejemplo, desde un Ministerio de Economía en el Estado. Entonces, esta tensión me parece que es más propia del tiempo del MAS, donde obviamente las causas populares de distribución, etcétera, han llevado al MAS a una tensión agudizada en el gobierno de Arce, al punto de no sentarse con la empresa privada al momento de discutir un incremento salarial, como tiene que hacer, como se recomienda desde los organismos internacionales, trabajadores, Estado y empresa privada. Y ahora siento que lo que hacen fuerzas antagónicas al MAS es promover este discurso de ahora sí viene la empresa, pero no sé si la empresa privada en tiempos de una política más liberal ha brindado las condiciones necesarias a la empresa privada, ¿no? Eso es más o menos lo que dice Ortuño. Lo que yo veo es que en realidad el Estado ha ido generando más mercado, ha dialogado con el sector privado, pero con una parte del sector privado. Ese sector privado tradicional, grande, pero no ha comulgado con la empresa pequeña. Estoy hablando de las microempresas, sí. De todas esas formaciones económico-sociales que son invisibles para el capitalismo maduro, porque en realidad yo creo que un poco lo que dices, Claudia, es interesante, porque esto es lo que cambia en realidad en este periodo, ¿no? Hay una probablemente mayor comprensión de esta heterogeneidad productiva que existe en Bolivia, y eso obviamente es importante para poder entender que bolivianos somos todos, las empresas son diversas y el Estado tiene que dar una respuesta, tiene que hablar contra todo, a todos estos actores. Pero es verdad que al sector privado tradicional probablemente no se le ha dado condiciones, digamos, para que pueda despegar de una manera mucho más activa. Yo creo que eso es parte hoy de esta agenda incompleta que hay en lo que hoy se entiende lo que es la economía plural, porque hay asignaturas pendientes de cómo se puede combinar un Estado más grande con una empresa privada más grande. No tienen que entenderse estas como sustitutas, sino como complementarias. Hemos estado acá con empresarios privados, estuvo hace días Mario Paredes, hemos conversado con economistas, importadores, que dicen el Estado no nos trata bien, no lo han dicho así, lo digo yo cuando los escucho y anoto las preocupaciones en torno a las políticas tributarias, en torno al régimen y a las leyes laborales, en torno a la falta de diálogo con el gobierno, y digo, caray, es que últimamente no se ha dado las condiciones a la empresa privada o la empresa privada está muy cómoda. Lo que pasa es que hay una curiosidad notable. El presidente del país es un hombre que está hecho en la economía, ¿no? Está formado en economía, pero no es proclive a la empresa. Es decir, para nada. No tiene ese amor por la empresa, ¿no?
Es una historia compleja, es una pelea histórica desde hace mucho tiempo entre la parte fiscal del Estado y la parte privada de la economía. Y hay que decir, primero, somos un país pequeño, tenemos 12 millones de habitantes, tenemos más territorio que Estado y tenemos más sociedad que nación. Son déficit que no hemos logrado resolver desde la independencia. Más territorio que Estado y más sociedad que nación. Claro, esa es la definición de Bolivia. O sea, tenemos un desarrollo insuficiente de las relaciones y de los equilibrios que tienen que haber entre el interés común y el interés privado. Ahora, el país ha sido básicamente de comerciantes en su historia. Somos unos fenicios altiplánicos. Sí. Sobre todo en el occidente, ¿no? Bueno, entonces... Porque el Aymara tiene un sentido comercial extraordinario. Sí. Bueno, pero entonces, después de la guerra del Chaco, se dieron cuenta los que habían concurrido a las trincheras que había una Bolivia que no la conocían y con la cual tenían una relación de patrones a sirvientes, patrones a pongos. Entonces se hizo la convención de 1938 que estableció el constitucionalismo social en Bolivia. Fue una convención fantástica, las mejores cabezas de la época viniendo de la experiencia del Chaco. Y en esas condiciones se pusieron las bases para ir al oriente, reforzado con una cosa que muy pocos conocen, que es el Plan Bohan. Vino una misión americana para inventar el desarrollo de Bolivia en ese momento, en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Misión americana? De un americano durante el gobierno de Peñaranda que le pidió a Estados Unidos que le manden una ayuda intelectual para hacer una planificación de largo plazo que evite que el eje nazi-fascista pusiera pie en Bolivia. Entonces construyeron aeropuertos, hicieron una serie de cosas con ayuda americana, pero rápidamente para evitar la llegada de los nazis a Bolivia, que tenían planes de hacerlo. Bueno, pero ¿qué dijo Bohan en su plan? Que el futuro de la minería en Occidente se estaba por agotar y que había que pasar a las tierras bajas y hacer un gran desarrollo agropecuario en las tierras bajas, y para eso tenían que hacerse medios de comunicación, básicamente carreteras. No había una fluidez en la comunicación comercial o terrestre, no había tren, hasta el día de hoy no hay tren. Tuvo que haber, pero lo boicotearon. Entonces empezó la marcha al oriente, financiada por los recursos mineros, la Comibol. Y con mismos actores, ¿no?, que se desplazan también. También hay, y vinieron los verdaderos colonizadores, que fueron en su momento los japoneses. Las colonias japonesas en el oriente fueron primeros antes que los menonitas. Entonces se trató de colonizar y darles las facilidades, pero ¿qué podía ocurrir en un territorio donde no había minas? Y para las fábricas había que crear todavía muchas condiciones, por lo tanto se desarrolló la agropecuaria. Empezó con el algodón, con el azúcar, después siguió finalmente con la soya, que dominó todo. Y son agricultores que se han enriquecido, y la ciudad de Santa Cruz se ha vuelto una ciudad que crece velozmente en un sentido distinto al del Alto, porque hay, digamos, en Santa Cruz no está presente la mano, el peso del Estado. Hay la idea de que son las fuerzas y las iniciativas de los cruceños emprendedores los que permiten el desarrollo y el crecimiento, y eso le llaman modelo cruceño, olvidando que tienen subvenciones de los hidrocarburos, olvidando que tienen ventajas arancelarias especiales en los mercados de la comunidad andina para la soya, para otros productos agropecuarios, olvidando todas las cosas que el Estado suministra y que no las crean ellos.
Pero entonces en el imaginario, en su momento, cuando ha surgido hace unos 30 años la división y la lucha hegemónica por quién se hace cargo en Bolivia del gobierno, de la gestión del Estado, los cruceños pretendieron tener una presencia y eso fue el gobierno de Banzer. El primer gobierno, la dictadura de Banzer, él trajo muchos cruceños a su gabinete, pero después ya no prosperó eso. Y el siguiente ejemplo fue el gobierno de Áñez, que también surgió con una pretensión de el Oriente hacerse cargo, pero no tienen fuerza para eso ni visión estatal, Sí, tienen pero, una visión entre Banzer localista. y Áñez, la empresa privada grande, esta tradicional, ha ocupado Bueno, lugares empresa grande clave, en ¿no? comparación con qué. Yo haré un Porque- resumen de un poco del comentario que hizo Jorge. En realidad hemos tenido 3 ciclos de auge Perdón, agrícola. Omar, te corto un poquito para que Jorge nos pase las agüitas que he dejado en la mesa y los estoy, como diría mi mamá, como loros, como loros. los voy a- Escasez de todo, hasta de agua. Gracias, Omar, dale. Sí, porque a mí me parece interesante el comentario que hacía Jorge, porque hace una rememoranza de cómo se ha dado el desarrollo cruceño. Yo en realidad, lo sintetizaría en 3 hitos, ¿no? Porque el primer ciclo comienza efectivamente allá por los años 50, producto de la primer, digamos, ola industrializadora, y este ciclo logró la primera sustitución efectiva de alimentos en el país, porque en ese entonces Bolivia importaba, por ejemplo, el arroz, la caña de azúcar, eran productos importados. Ahí el sector privado logró por primera vez, antes que la sustitución del Sustituirlo. Estado, Sí. hacer que tengamos producción nacional. Entonces, esa es la primera sustitución, y no fue, repito, del Estado. La segunda ola viene con la diversificación de la matriz exportadora ahí por los años finales de los 80, comienzo de los 90. De nuevo, el Estado tuvo el mérito de conseguir los mercados para que las exportaciones nacientes de la agroindustria puedan florecer. Hoy estamos viviendo el tercer ciclo de auge agrícola, agropecuario, que está permitiendo, por un lado, incrementar de forma muy intensiva el uso, por ejemplo, de los cultivos. Por ejemplo, la soya, si uno, digamos, descompone, el 50% de todo lo que se produce, se cultiva en este país, es soya. O sea, estoy hablando de que el otro lado de la balanza, tú tienes leguminosas, cereales, hortalizas, frutales, todo es básicamente equivalente a la soya. Pero este es un modelo... Pasa que la soya tiene un precio que lo demás no lo alcanza. Claro. Por eso todos los Es muy el que tiene un rentable. campo quiere soya. Es muy rentable. Es Exactamente. mucho más rentable. Porque tiene 3 características, pues es materia prima que se exporta en grandes cantidades y obviamente a bajo costo todavía, pero lo que pasa es que en el tiempo, Jorge, lo que tú vas a tener que esta estrategia de expansión agrícola en base al avance de la frontera tiene sus límites, y los límites los van a poner, por supuesto, los efectos climáticos, porque estamos viendo que cada año que pasa la franja digamos, de la zona de influencia de la soya se está incrementando de manera, yo diría, descontrolada. Entonces, ahí viene... ¿Ese es el desmonte que vos decís? Desmontes que luego se convierten en tierras que en un principio no se venden, sino que se las acumula para generar incluso un incremento del precio, que alguna vez Lourdes Monteros también nos ha contado cómo es el negocio agrícola. Pero ese es un tema que, repito, en el tiempo no es sostenible. Entonces, es por eso que este modelo mal llamado modelo cruceño, porque en realidad es una versión extractivista del modelo neoliberal vinculado al caso del sector agrícola, necesita que el Estado pueda de alguna forma controlar esta expansión. Y del otro lado está el tema de la ganadería, porque es otro de los sectores, digamos, hoy que han descollado dentro de las exportaciones. El año pasado hemos exportado más de $100 millones en ganadería. Sí, en esta Expo Cruz, que viene ahora en septiembre, la gran estrella va a ser el sector pecuario, o sea, la ganadería. Totalmente. Ahora, Por una sobre la base de situación, la Sí. China. y Saca sí. la China de la ecuación y Sí. no hay desarrollo de lo que están hablando. Y por otra parte, pasas la frontera en Santa Cruz con el Brasil y vas a ver que lo que estamos viviendo es la expansión de la zona de Guayas hacia el oriente boliviano. O sea, esto tiene una influencia externa. Sí, me parece que es útil este recorrido que nos ayudan a hacer en la historia y en la conformación de la empresa
privada, incluyendo sus distintos tamaños y regiones también. ¿Se animan a poner en un diván a la empresa privada? ¿Cómo son los empresarios cruceños, los gambas, los collas, los chapacos? ¿Son valientes, son emprendedores, son arriesgados, son conservadores, son dialogadores, no tanto? ¿Cómo son los empresarios y empresarios? En la comparación con los países vecinos, son muchísimo menos competitivos. Si tú pones a la empresa chilena en comparación con la empresa boliviana, siendo Chile un país con mucho menos geografía, pero con unos empresarios que han conquistado incluso territorios adicionales a lo que tuvieron en la independencia. Las empresas industriales, que son las que cuentan, porque hacer comercio propiamente no lleva al desarrollo, ¿no? Lo que lleva al desarrollo es la industria, la transformación de la materia, la creación de nuevos productos, la participación en cadenas de valor de los sectores de punta a nivel de la economía mundial, etc. Las empresas bolivianas son normalmente familiares. No hay... Y hay un rasgo, familiares. Familiares, Creo que es algo que los lo cual retrata. quiere decir desconfiados de poner en equivalencia a miembros extraños, las accionistas... Con la propia familia. Con la propia familia. Y hay un rasgo. Bueno, yo lo que creo es que el principal defecto de nuestra clase empresarial es esa falta de visión nacionalista, de construcción de una agenda país de largo plazo, porque no es que en Bolivia no ha habido buenos empresarios. Nosotros hemos tenido nuestro Billy Gates, nuestro Jeff Bezos, que ha sido pues Patiño. Patiño llegó a ser uno de los empresarios más ricos a nivel internacional. ¿Era un buen empresario? Yo creo que sí, porque logró, digamos, partir primero de una condición muy minimalista, una empresa, ¿no?, que fue Huanchaca creciendo en el tiempo, pero su gran ventaja fue que tuvo una visión empresarial exportadora, generación de riqueza, pero el problema es que la visión de desarrollo que siempre ha tenido Bolivia ha sido de tener, mirar al exterior, mirar afuera de Bolivia como el centro del desarrollo, y eso obviamente en el tiempo hizo que las grandes inversiones que en su momento, o sea, los excedentes que se generaron en ese momento no puedan ser repatriados, invertidos en los bolivianos. Yo creo que ese es un gran, un tema, digamos, que no hemos logrado superar porque todavía Patiño hoy. no hizo fundiciones en Bolivia. Si tú vas, por ejemplo, al sector agropecuario, hoy tenemos empresarios privados que sacan su plata afuera, Jorge, y eso lo hacen porque no tienen de nuevo esa visión nacionalista. Bueno, ahora un empresario tiene que ser un empresario que se arriesgue, por supuesto honesto, emprendedor, con energía, pero ¿hay que obligarle a tener una visión de país o un empresario tiene que ser simplemente un buen empresario? Un buen empresario, porque lo demás lo pone el Estado y la sociedad. No se le pida al empresario que construya sociedad, que construya democracia. Esa no es tarea de los empresarios. Los empresarios tienen que hacer una acumulación, tienen que tener éxito en sus negocios, tienen que pagar impuestos, pagar buenos salarios y demás. Y el Estado fiscalizar. Y el Estado regular eso. Jorge, quiero instalar un tema, Omar también. Primero creo que Bolivia tiene que tener 20 millones de habitantes. No va a llegar nunca. No. Hay que favorecer migraciones. ¿Para qué? Para generar un gran mercado interno. Es un país que no crece, siempre están 11, casi 12, yo qué sé. Bueno, eso por un lado. Segundo, digo, hay como, yo sé que hay una cierta desconfianza hacia todo lo que es el campo, ¿no? Cuando Bolivia tiene una posibilidad enorme de ser un gran país agrícola o ganadero, ¿no? De la agroindustria que deja muchísimo dinero. Hay que favorecer eso, porque además la agroindustria se puede perpetuar para toda la vida. Puede estar 500 años. La minería no. La minería tiene un límite. Y ahora lo vemos con los hidrocarburos, que hay un límite. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es, el otro día dijo Tuto Quiroga una frase que a mí me pareció inquietante. Tenemos que salir ya del Mercosur, que nos ahoga, que nos encarcela. Grave error. En este momento yo Bueno, ¿qué es grave error? ¿Lo de Tuto Quiroga o entrar en el Mercosur? Salirse del Mercosur en este momento, Bien, cuando Jorge. Mercosur va
suscribir un convenio con la Unión Europea que nos va a llevar hacia un mercado muchísimo más grande. La integración no es solo comercio, esa es una equivocación, no es para ir a vender ahorita y que te den además facilidades que no te faciliten, que no te compitan de otras partes. La integración sirve para mejorar tus capacidades de negociar en el mundo. Pero es lógico. Y con la Unión Europea y el Mercosur somos un mercado suficiente, 22% del producto mundial está en esa zona. Ahí tenemos que entrar. Caso contrario, somos un país enclaustrado, solitario, que se cree Tarzán aquí en el centro de América del Sur. Además, perdón, una cosita chiquitita. Digo, entrar en el Mercosur como miembro pleno es dificilísimo por las condiciones, porque lo tiene que aprobar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y resulta que una vez que estamos adentro, nos queremos salir. A mí me parece una locura. ¿Qué opinas? Mira, es que yo he tenido la oportunidad de estar en el Mercosur en el periodo previo a esta adhesión plena. Hay mucha simetría en el Mercosur, no somos países iguales, los tamaños nos generan, digamos, dificultades, pero por supuesto hay que buscar complementariedades productivas. No, yo quiero destacar el hecho de que no estamos preparados para competir con los países vecinos, es lo que yo entendería del comentario que hizo Horst, porque realmente lo que hay que ver es que hay son mercados potencialmente grandes, pero yo creo que hay una falsa creencia, Jorge, porque o sea, el hecho de que tengamos los mercados no garantiza que vayamos a vender productos. Y quiero por favor cerrar una idea, porque yo tampoco estoy de acuerdo un poco el comentario un poco fantasioso de pensar de que las empresas privadas tienen que ganar su plata, van a pagar buenos sueldos. O sea, aquí hay una hipocresía empresarial, porque en este país las empresas se acogen al hecho de decir, es que el Estado no garantiza seguridad jurídica, es que los impuestos son muy altos, es que aquí, que se llaman, no dan condiciones laborales. Razón. No, por supuesto que no. Cuando tú ves la media regional, lo que tú vas a ver es que Bolivia es un país paraíso para las inversiones privadas. Pero el gran problema es que no hay una visión de país, porque quienes hoy quieren, emprender negocios, y viene el tema del riesgo, los empresarios son conservadores, no ¿Estás arriesgan. de acuerdo con salirse del Mercosur? No, por supuesto que no, es parte del proceso de integración, pero tenemos que estar preparados para ingresar. Y hay un tema. Lo cual quiere decir que necesitamos gente con visión y que se prepare para visiones de largo plazo, y no que le abran el mercado y al día siguiente vamos a vender camisas, calcetines y no sé qué cosa. Bolivia tiene que aprender a negociar, porque no recibes tú en la vida y en los negocios lo que te mereces, sino lo que negocias. Y Bolivia no tiene negociadores capacitados, no tiene un estamento preparado para darse cuenta, mirando el mapa, dónde estamos y qué podemos aspirar. ¿Qué otros países tienen? Colombia tiene, Chile tiene, excelentes negociadores. Última pregunta antes de irnos a la pausa. Hemos hablado de esta empresa privada grande, más tradicional, la que conocimos, ¿no? Hemos hecho el repaso desde los Barones del Estaño, los actores en la minería, los actores en el agro del Oriente, particularmente en Santa Cruz, pero hay, como había mencionado Omar, una otra esfera donde surgen actores económicos. Tiene que ver con el gobierno del MAS. Otros actores, ¿estos son mejores? ¿Son mejores los, por ejemplo, mineros cooperativistas que hoy están acumulando el oro y sacándolo y acumulando grandes fortunas? ¿Son mejores estos otros empresarios y empresarias alteños? ¿Qué características hay? ¿No hay un tema de clase también aquí, de los empresarios más más perfumados y los empresarios que son emergentes de un ciclo más popular? La mentalidad de vivir del Estado es independientemente de los sectores económicos, de las adhesiones ideológicas, y creo que esto fue un tema interesante, y gracias por hacerlo, porque efectivamente tú tienes sectores que en estos 20 años
se han beneficiado del ciclo económico y no necesariamente han sido los empresarios tradicionales. Están los grandes comerciantes, está por supuesto la minería ilegal cooperativizada en muchos lados, el sector agroindustrial. Muchos comerciantes que se niegan a pagar impuestos también, o sea, los vamos a poner en el diván también, ¿no? No, todos están, todos. Por eso yo creo que es muy importante primero entender cómo funcionan estas lógicas empresariales que no son estándares, porque estamos hablando de formas de hacer economía que están incluso al margen de las obligaciones del Estado. Entonces, lo que hoy necesitamos, Claudia, es un nuevo pacto productivo. Este es un proceso de reconciliación entre el sector privado, el sector público. Entendamos que no es una cuestión de izquierdas y derechas. Si no hay armonía, siempre vamos a estar en esta discusión y en este antagonismo. Empresa contra Estado, Estado contra empresa. Bueno, si no nos unimos todos, no vamos a salir adelante. Pero eso no es una unión patriótica, es un acuerdo de intereses. Los intereses del sector privado, ese que está en el manual, no el que paga mal, el que no paga impuestos, el que evade leyes laborales, sino del empresario ejemplar. Su interés es hacer negocios y vender y crecer y prosperar. ¿Cuál es el interés del Estado? Regular que eso se distribuya también, que pague los impuestos justos. El Estado sí tiene que tener una visión de país. Si el empresario tiene además visión de país, mucho bárbaro. Mejor. Pero es el actor político el que tiene que tener una visión de país. Así es, y la empresa tiene que hacerse clase. No tenemos una burguesía potente. Y en ausencia de la burguesía han sido las corporaciones que en Bolivia se han sustituido y han ocupado el Estado. Tenemos que ir a una pausa, me voy al corte. Última pregunta económica, hago la ronda. ¿Cuál es la canción emblemática de la ciudad de La Paz, Jorge? El tango. No. Illimani. Tango Illimani. Tango Illimani. Ya. Permítaseme. Tango Illimani, que comienza, ¿cómo comienza? Para los que no lo conocen. Ay, no me acuerdo del comienzo, pero está lindo. Miraflores, mi refugio dominguero. Es hermoso ese tango. Eso De era hace mucho Portocarrero. tiempo. De Portocarrero. Sí. Bueno, Tango Illimani. Collita. Collita. Yo iba a coincidir con la misma, Collita porque, por también. supuesto, claro. Lindas montañas Me encanta. me vieron nacer. Me encanta. Ok. Y la versión de Guara, de Collita, es la mejor de todas. Sí. Así es, Bueno, es muy emotiva. hay otras composiciones, de esto vamos a hablar después. Como siempre, la invitación, ni necesitan invitación ni llave para seguir con estos Pero diálogos. yo estoy Gracias. resfriado, ¿qué podemos hacer? Resfrianex, diciéndole antes gracias Omar Velasco, gracias Jorge Greve, y vaya a tomarse su Resfrianex, Jorge. Y acá, con este espíritu paseño, vamos a recibir a un cantautor en esta guarida, no sin antes recordarme a mí misma que lindas montañas me vieron nacer, el Illimani mi cuna meció, y la cantuta su alma, mi alma meció, Collita tenía que ser. Vamos a la pausa y enseguida les voy a hablar de un disco, miren, que hay que volver a escuchar en este julio. Enseguida venimos con un compositor que nos va a recordar el amor a la paz. Vamos a la pausa con Resfrianex y volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. En este invierno no se olvide su Resfrianex. Hay que tener Resfrianex en la casa porque no faltan las y los que se desabrigan y luego andan resfriados. Yo no me desabrigo y tomo mi Resfrianex en cuanto siento los primeros síntomas. Así es ser paseño, así es estar en La Paz. El clima, cuidarse del resfrío y luego protegerse del sol, mucho viento. La Paz, hermoso amar a La Paz, hay que comprender la esencia paceña para poder amarla. Así celebramos este julio y por eso hemos decidido hacer un Bonnie and Clyde paceño. Ya les cuento quién está acá. Bonnie and Clyde. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Muy bien, Bonnie and Clyde. No le damos la llave porque se las dimos a los economistas y porque este es un tema paseño. No le vamos a dar la llave de la guarida, le vamos a dar la llave de la paz. Esta es la llave de la paz para un intérprete, un paseño a quien le decimos gracias como siempre. Chino Molina con nosotros. Bienvenido, Chino. Gracias, Claudia. No, gracias, Jorge. Realmente un poquito emocionado hoy porque me has dado la llave. La llave de la ciudad de La Paz. ¿Alcalde ya me has nombrado? No. Sí, Ya. alcalde de la guarida, alcalde No, de la guarida. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor. No, y como tú decías a un principio, este es el mes de julio, el mes de la paz, de nuestra querida ciudad, a la que amamos tanto y a la que le hemos cantado tantas veces. Verdad. Y la verdad que el motivo que estoy acá es justamente para difundir, seguir difundiendo esta canción tan hermosa que es de César Espada, donde le dedica a la paz. Sí, cuando uno dice César Espada, Chino, uno piensa en Niña Camba, pero César Espada es más César que Espada Niña tiene, es uno de nuestros genios musicales, Verdad. compositores que tenemos en Bolivia. Él les dedica mucho tiempo en México. Nosotros somos amigos de infancia con César. ¿Ah, sí? Él cantaba, él tenía su grupo, yo tenía el mío. Desde muchachos que hemos ido de barrio, ¿De dónde? ¿De qué barrio? del barrio norte. ¿De aquí? Sí. Él vivía por la Perú, ¿no? Y yo vivía por la Río Siño. A un joven que no tiene idea de César Espada, ¿cómo se lo presentas, Chino? No, César Espada, pues es mundialmente conocido por su famosa canción Niña Camba. Claro. Y Niña Camba no es porque lo condecoren en Santa Cruz nomás, tiene 100 versiones en todo el mundo de Niña Camba por diferentes grupos argentinos, muchos argentinos. Podríamos buscar en producción una foto de César, De César Espada, cierto. ¿Qué más decimos? Mientras seguimos charlando Mientras con seguimos, Jorge. Charlando con Chino Molina, ¿qué más Pero dirías? así que César Espada, que era paseño. No, él es nacido en Oruro, pero se ha educado en La Paz, se ha civilizado en La Paz, después se ha ido a México a vivir y ahora está viviendo en Santa Cruz. Y Niña Camba cuenta una historia de amor. De hecho, hay una Niña Camba, no es que compuso Niña Camba así por así. Hay una Niña Camba cuya identidad nunca se reveló, o por lo menos... yo la sé. No ampliamente, sí. Sí, pero es secreto. Es así que secreto. no. Entonces, fuera, Molina. No, la cuentas. No, es un secreto con 7 llaves. ¿Ah? Tú dices una niña, yo creo que varias niñas Camba tiene ¿Sí? César. Es un hombre muy... No, lo que pasa es que Como todo generalmente artista, muy sensible al el encanto compositor, femenino. yo no sé cómo es el proceso creativo, pero sí me imagino que el compositor piensa en una mujer. Como el que hizo Garota de Ipanema pensó. Claro, hay una Garota de Ipanema. Hay una Garota de Por Ipanema que ya supuesto. se sabe, están las miles de fotos, y el nombre y todo. Era el compositor la idealizó, ¿no? Claro. A esa Garota de Ipanema y le dedicó la canción. No y se en puede, este caso no se puede puede ser. crear si uno no siente. Claro. Si uno no siente. Y aparte porque toda obra es un poco autobiográfica, ¿no? ¿Verdad? Hoy Bueno. queremos hablar, Chino, de una composición que hoy vamos a presentar, que hoy tiene el protagonismo en esta guarida. Exacto, es una canción que la hizo César y bueno, yo me dediqué a producirla. Es una canción que tenía un ritmo, digamos, neutro, ¿no? Entonces, yo pensando en la paz y en las 4 danzas que tenemos los paseños, morenada, llamerada, culiaguada y caporal, esta misma canción la hicimos en los 4 ritmos. Y en los 4 ritmos, en cada ritmo le hemos puesto voces paseñas. En este disco que tú lo presentaste Aquí al está, principio, con la pintura de Mamani, ¿no? Todo es paseño acá. Te recupero la llave para que... ¿No me la llevo? No, te la bueno, no, bueno, vamos a ya. hacer una copia. En este La disco... llave queda. La llave queda. El disco también queda acá. No, y así, no sé si podrán enfocarlo acá por ejemplo, en el ritmo de caporal. ¿Se puede ver allá? Yo te lo muestro, Allá. Chino. El ritmo de caporal, Sí. los nombres están ahí, a ver, Sí, tienes que están ahí. cantarlos rapidito, así.
A ver, en Caporal está Wilson Molina, Juan Carlos Aranda, Patiño y Molina, Caballeros del Folclore. Luego tenemos en Llamerada, Vico Vega, Mamani Mamani, César Galindo, Morenada, Vico Laura, Iruichu, Cuyahuada, Henry Mercado, Grupo Claudia, Chuquiago. si En la fin, pones, lo que sí mostrando voy a ahí. poner, perdón, es que estaba leyendo y eso me cuesta ahora sin mis lentes. Este es el disco, pero más allá del disco, para que esto no sea bla bla, ¿por qué no escuchamos un poquito? Hay una versión aquí en La Guarida. ¿Podemos escuchar esta composición a la paz? A ver, a ver. Por favor. Corazón de aventurero, soy gualaicho y cervecero, amigo entre los amigos, con orgullo soy paseño. Amigo entre los amigos, con orgullo soy paseño. Si llegan los carnavales, me disfrazo de pepino, en los prestes todo el año, moreno como ninguno. En los prestes todo el año, moreno como ninguno. Viva la paz, siempre adelante, ni un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, Juan cervecita no está de estadio, viendo el clásico paseño, un rico sándwich de chola y después un anticucho. Un rico sándwich de chola y después un anticucho. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Siempre adelante, ni un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz. Oro con chichi, no está de más. Por Chijín y por San Pedro, mira flores Sopocachi. Viva la paz, siempre adelante y no paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, otro camino no está de norte, centro, Rajes, Calacoto, zona sur. Como ha crecido Chuquiago a los pies del Illimani. Como ha crecido mi pueblo a los pies del Illimani. Es por eso que te canto y lo haré toda la vida. Desde el barrio La Villa, oh ciudad de maravilla. Desde el barrio La Villa, oh ciudad de maravilla. Viva la paz, siempre adelante, ni un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de más. Viva la paz, siempre adelante, ni un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de más. Con todos los auspiciadores al final en este disco que no es que acaba de salir del horno, pero cada vez que llega julio sale del horno de alguna manera, ¿no? Claro Sí, que ¿no? sí. Desgraciadamente, ¿cómo es la historia? No es cuando terminamos, porque pasó mucho tiempo para grabar, no se podía reunir a los artistas. A tanta gente, claro. Tanta gente. Teníamos que esperar, pues, bueno, tardó un tiempo y cuando lo estrenamos ya todo hechito. En el Hotel Presidente dimos una cena, etcétera, etcétera.
Ah, fue una presentación Claro, grande. claro, vino el alcalde, estaba Villa, estaba, ¿no? Y vino, bueno, mucho ¿Vino periodista. César Espada? No, pero por WhatsApp, porque él para México, Santa Cruz. Creo que va a México a cobrar sus derechos de autor. Claro. De eso vive el Seguro. Cesarín. Bueno, entonces justo terminamos a la 1 de la mañana, me acuerdo, con un festejo, los amigos, los cantores, todos eran toda una amistad hermosa. Y entonces dije, esto al día siguiente tenía que salir como boom, ¿no? Por Radio Panamericana, que es la radio de Discolandia, ¿no? De los Dueri. A las 3 de la mañana se nos va don Miguel Dueri. ¿Don Miguel? Miguel Dueri, el dueño de Discolandia. el Hotel Presidente, el dueño, que era donde se grabó, ¿no? Y ahí Esto. se rompió el festejo, Y, me no, imagino. ahí luto ya se terminó. Entonces no pudimos salir como hubiéramos querido. Pero bueno, como tú decías, cada julio yo me encargo de De hacerlo difundirlo, escuchar claro, nuevamente, ¿no? ¿verdad? Jorge, vos decís, produjiste el disco, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente con producir? No, Organizar toda la organizar, traer a grabación. los artistas, hablar con todos Juntarlos. los que iban a cantar, con darles su pedazo de letra que tenían que hacer. Cantas también. ¿Quién hizo los arreglos, por ejemplo? No, todos son míos, o sea, Todos son así tuyos. vas a transformarlo en cuatro ritmos, que justamente aquí se hay 4 coros colegiales en la vida. Está San Andrés, San Ignacio, Ayacucho y Liceo La Paz. Entonces, los coros que ustedes escuchan son ellos. La banda que escuchan es el Eduardo Cava de la municipalidad. La tapa es de Mamani Mamani, Mamani. Roberto Mamani Mamani. Sí, lo conocemos a inconfundible. Roberto. Entonces, Hermosa la tapa. muy linda. todo es La Paz, todo era a La Paz. Y de eso se trató, hicimos eso, bueno. Ay, yo la verdad que cada vez yo nomás me emociono porque realmente es una canción muy linda. Sí, yo sé, es que yo soy un paseño, ¿no? Y la última estrofita yo la hice. Es por eso que te canto y lo haré toda la vida. Desde el barrio La Villa, oh ciudad de maravilla. Qué bueno. Esa partecita yo le aumenté. Bravo. Claro Muy que bien. César me dijo, ¿para qué ya son 6 estrofas muy ¿Para qué largo?" aumentas la estrofa? Le dice. Bueno, ¿De qué barrio sos? De varios barrios. Creo que nací en San Pedro, seguí en la zona norte y ahora estoy en Cotacota. Lindo barrio No, Cotacota. No, yo soy un paseño, cantor paseño también. ¿Y futbolero? ¿Qué club te gusta? Yo soy del Tigre. Del Tigre. Ah. Sí. Acá caen todos los Como tigres. tu Sí, papá, aquí. tu papá también. Mi papi, claro. gran conocí a tu stronguista. a tu papá, entonces, bueno, somos stronguistas de corazón. Chupita Rivero es mi padrino de boda. Ah, sí, el Claro, Chico Rivero. sí, Chupita Rivero. Palabras O sea, mayores. No, don Rafa Mendoza. Bueno, la historia mía he pasado por muchas. Y todo porque era cantor. Porque yo también Claro, cantaban. Nos claro. iniciamos de chiquillos, de muchachos ahí en el barrio, con Lolito Palenque, con Carlos, que, bueno. Pepe Murillo. No, Pepe era, digamos, de una generación anterior. Nosotros le seguíamos. ¿no? Ya. Pepe Murillo estaba en su lado, yo con Carlos Palenque hicimos otro grupo, zamberos. Nosotros éramos zamberos, pues bueno, pero así ¿Tu empezamos. samba favorita, Chino? Hay una que me trae muchos recuerdos cuando estuvimos en Mar del Plata, al Congreso Mundial de la Cámara Junior. Cantamos una canción que sin querer la habíamos preparado una samba, ¿no? Y el público estaba ahí, entonces dijimos con respeto, vamos a cantar una canción que les pertenece a ustedes. Y se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. La samba. Cuando empezamos a cantar, se paró la gente. Qué bien. Había sido el himno de Mar del Plata. Mirá. Porque el autor había sido marplatense. Marplatense. Y de una historia, pero divina, una samba. Bueno, esa es la Chino, las cosas que más te gustan de La Paz, ¿cuáles son? Todas, A ver, todas. Bueno, 10. A ver, las 10 cosas que más te gustan en La Paz. las velas. Las velas. Para mis noches de bohemia, las velas.
¿Qué te puedo decir? Pues, ¿sabes qué me gusta? El ambiente de las montañas. Cuando uno, como ahora yo vivo ya en la zona sur, bajo y veo, sigo enamorado de esas montañas. ¿En la comida qué te gusta, Chino? Yo soy pues ají de fideo. Ají de fideo. Sí, chairito. De ají de fideo desde los sentaditos. ¿Tú sabías eso de los sentaditos? No. En el mercado Lanza, ahí los agachaditos que decíamos, ¿no? Ahí nomás. Sí, claro, es muy criollo, pues así es. ¿En bebidas? ¿Paseñas? No, la verdad que no, siempre con la cerveza, pero... Una cerveza es muy típico de La sí, Paz, sí, ¿no? pero el yungueñito también. Es verdad. El yungueñito, bueno, es cosas de La Paz. Y la marraqueta, pobre marraqueta, no entró en tu lista. ¿Cómo no va a entrar? Está Primer ahí lugar. hasta ahora. ¿Y la ¿no? sopa de maní que es paseña Tan- o de otra región? No sé de dónde es, pero la verdad, después apareció la sopa de maní, ¿no? Ahora unos 30 años que recién apareció, ¿no? El chairo sí No, es más el paseño. chairo, sí, el chairo, el ají de fideo, bueno, todo ¿Plato lo... paseño? También, pero sin asado, Sin carne. sin carne, Claro. ese era el clásico, que tiene su historia, ¿no? Cuando la rodearon a La Paz, cerco de La el Paz. cerco de La Paz, la gente no tenía que comer, entonces comía solamente choclo y queso, y habas. ¿No? De las fincas de acá de la zona. Sí. Es la historia de La Paz. No, hay un mensaje que lo dijo en esa carrera mundial que se realizó ¿no? Y que llegaron hasta La Paz, ¿no es cierto? Vino un camión grande, creo, no sé si es, pero es Pakistán, ¿Cuál era? ¿El rally? de Rusia, ¿El Dakar? El Dakar. El Dakar, cuando bajó, no sé si era ruso o sea, el chofer, se enamoró de La Paz al decir, ¿y por qué no está en Geographic esto? O sea, ¿por qué no está en Geographic La Paz? Claro. Porque National tiene- Geographic. Porque sí, National Geographic, porque tiene una, no sé, una estructura hermosa, única, Un encanto. un encanto. Para terminar, Chino, ya nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, yo quisiera que nos ayudes a dar el dato. Quien quiera el disco, el CD, ¿dónde lo puede conseguir? No, en Discolandia. ¿En Discolandia? En Discolandia, ¿no? Está en Sí, Discolandia. en Discolandia. Perfecto. No, ojalá siga habiendo, no sé. Ojalá. No, bueno, tantos años, porque ¿Verdad? es de varios años. Y esto. el video está en YouTube, uno lo puede buscar en YouTube, porque es muy lindo mirar estas imágenes de La Paz. No, bueno, me imagino que... Perdona, pero las cosas modernas ya no las... Lo vamos a buscar. A Aislinn, Ya le no voy a le- preguntar a Aislinn, ya ¿está no en le YouTube el agarro. video? No, no está en YouTube. Ah, bueno, no está en YouTube, ¿ah? Hay que ponerlo. Bueno, póngamela usted, yo no sé, es Ay, la Aislinn parte lo va a subir, ¿ah? tecnológica, moderna. Excelente, excelente. Y de hecho, hay un tema con los derechos de autor, ¿no? Si lo hemos podido emitir en directo, es que no está, porque si no nos bajan el programa. Gracias, Chino Molina, por estar acá y por esta alegría en julio. Qué lindo Sí, no, tenerte qué acá bien. en el Viva la programa. paz. Y por que la viva paseñidad. Siempre Y por la- adelante, ni un eso. paso atrás. Eso, que viva la paz. Bueno, ¿Tú de qué lugar, perdón, qué lugar de la Argentina eres? Porque siempre te veo hablando de fútbol y con el gringuito, el gringo Sí, sí. también ha Yo cantado. soy acá. rosarino, pero viví la mayor parte de mi vida en Buenos Aires. Ah, bueno, sí. y de hecho vamos a hablar de fútbol enseguida, porque tenemos que tener nuestro bocadito futbolero. Se vienen los goles enseguida junto a Jorge Barraza. Hacemos una última pausita y ya volvemos. O sea, es que De yo Viva digo... la Paz a Tecno Tango. Exacto. O sea, es que yo siempre digo una frase, el fútbol nos ayuda a vivir mejor. Y vos decís, ¿cómo? Porque los ¿En qué le jugadores da? ganan millones, por eso ellos No, viven no, mejor, los jugadores, eso de que los jugadores son explotados, eso es una tontería. Los jugadores ganan fortunas Ganan y tienen que fortunas. jugar para eso. Pero son Lo que sí escandalosas digo, las fortunas. lo que sí digo es que el jugador cuando entra a la cancha deja todo. ¿no? Deja y, todo. y nos regala muchas alegrías. No, el jugador, como pasó anoche, en este partido en que el Al Hilal
de Arabia Saudita le ganó 4-3 al Manchester City. El jugador se quita el traje de profesional y pasa a ser un amateur, un chico que está jugando en el campito de la esquina y deja el alma, ¿no? En eso el jugador es extraordinario. Eso de que el jugador no corre, que no siente los colores, mentira. El jugador siente los colores. No, hay jugadores que no sienten eso los puede colores. haber sido hace muchos años. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? No, quería salir en las pantallas para preguntarle a Jorge, ¿cuáles son tus titulares hoy? Porque mira, se nos ¿Mis acabó titulares? por estar celebrando con La Paz, se nos pasó el Bueno, tiempo. mis así que, titulares, con la ayuda de producción, vamos a poner. Mis titulares son los dos resultados de ayer, de octavos de final del Mundial de Clubes. Uno de ellos, el más resaltante, es el de Al Hilal, un equipo nuevo para la gente, pero miren, el Al Hilal viene de ser tricampeón de la Liga de Arabia Saudita. Cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina en el Mundial 2-1, que todo el mundo quedó sorprendido, 10 jugadores eran del Al Hilal, 10 jugadores de esa Arabia Saudita. Y viene de empatarle al Real Madrid en la primera fase. Pero ahí tenemos los dos resultados. Esto fue una gran alegría para Sudamérica. ¿Por qué? Porque Fluminense le ganó 2-0 al Inter de Milán, que viene de ser finalista de la Champions. Y a su vez, el Al Hilal le ganó 4-3, como venimos diciendo, al Manchester City y lo eliminó. Porque esto ya es la fase eliminatoria, el mata-mata, que dicen los brasileños. Es una linda expresión. Y bueno, avanzaron Fluminense y Al Hilal. Y hoy hay otros dos partidos que podemos ver. Hoy va a jugar el Real Madrid. Volvamos a la guarida. Volvemos a la guarida. Ahí está, Ahí mirá, está el Real Madrid, este es un partidazo. A las 3 de la tarde, el Real Madrid con la Juventus. Esta tarde. Sí. No me llamen. No me llamen, No no estoy. pregunten por mí. No me escriban WhatsApp, por y el favor. Borussia contra el Monterrey de México, ¿no? Entonces yo le voy al Monterrey de México para que le gane al Borussia y ahí entre la Juventus y el Real Madrid no tengo candidato. Pero ¿Cómo que no tienes candidato? ¿Qué te tinca? A ver, como experto del fútbol. creo que el Real Madrid le puede ganar a la Juventus. Le puede ganar. Pero bueno, es un partido muy difícil, son dos grandes, ¿no? Dos grandes de Europa. A lo que voy, hay una gran discusión sobre este Mundial. Si era necesario hacer este Mundial de Clubes, porque antes lo jugaban 6 equipos el Mundial de Clubes, ahora son 32. A mí me encanta. Encantó? Sí. Me encanta y es más, está tan bueno que la FIFA está pensando en hacerlo cada 2 años y no cada 4. Se lo comentamos ayer. Y la otra es que dicen siempre que los europeos no le dan importancia a este campeonato, están jugando relajados, están pensando en sus vacaciones, cosa que yo no creo. Todo el mundo quiere ir a un campeonato para ganar. Pero aparte hay una cosa, hay un eurocentrismo que realmente me cae mal, y es que todo lo que no está organizado por europeos y en Europa no sirve, no es bueno y no hay que tomarlo en cuenta. Y eso a mí me molesta mucho, Está ¿no? anticolonial hoy día, Jorge. Pero no es que soy anticolonial, eso es clasismo. Eso es decir, el Al Hilal, sí, pero le ganó porque en realidad el Manchester City está pensando en las vacaciones. Eso no está bien. Eso no es hidalguía. ¿Verdad? Y el deporte es hidalguía por sobre todas las cosas. ¿Verdad? Último titular antes de acabar el programa. No, último titular. Yo quisiera mostrar la tabla, si no es una molestia. Queda un minuto. La tabla, Vamos a la tabla. a la tabla del fútbol boliviano. ¡Ah, no! Esta es la tabla del fútbol. Acercá bien los primeros puestos. Bien, Vamos porque a los ayer hubo primeros. 3 partidos Ahí y está. sigue todo ahí, ¿ves? Always y The Strongest tienen 28. Eso y se llama estar en la punta. En mi pueblo eso se llama estar en la punta. está en la punta Strongest, que lamentablemente tiene muchos problemas financieros. Sí, pero Y- tenemos garra, tenemos garra. Sí, siempre Confianza. viene a agarrar. Y Blooming, que es el mejor cruceño de los últimos tiempos, de los últimos años, yo diría, se ha colocado ahí tercero, como dijo ayer el gringo. Sí. Dijo, puede que Bolívar, con todo su poderío, quede cuarto. Efectivamente, quedó cuarto. Bolívar. Y quiero mostrar, le vamos a pedir a Baña también, el cuadro de desarrollo del Mundial de Clubes. ¿Por qué?
porque eso muestra cómo van a ser los próximos enfrentamientos. Y con esto nos vamos. ¿Qué te Ya, parece? dale. Vamos al cuadro. El cuadro de desarrollo. Ahí Último, está. Pero postre. vamos a acercarlo bien, ¿no? Pues si no la gente no ve. Ahí lo tenemos. Fíjate, va a jugar el Palmeiras con el Chelsea. ¡Qué partidazo! Le listo. voy al Palmeiras. Nos vamos, nos tenemos que ir, Jorge. Y Bayern Múnich contra el PSG. ¿A quién le vas? Paris Saint-Germain, por supuesto. Ella es Paris francófona. Pero bueno, Sí. yo también me gusta el PSG. Tengo mi incluso para corazoncito. ser campeón Tengo de este el campeonato. corazoncito de Ratatouille. Y con esto nos vamos. Gracias, Jorge, por estar en La Guarida y a ustedes por acompañarnos en esta guaridita, que es un lugar seguro. Nos vemos mañana a las 10:30. Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa.